El ardiente cumpleaños de Putin. Ataques de drones a la refinería de petróleo en Tyumen. Novedades en Belgorod. Corte masivo de electricidad. Los rusos deben sentir el precio del apagón en Sirensk. Hace una declaración contundente. Trump aprobó el suministro de misiles MAGAV para Ucrania. El Kremlin ya grita sobre una escalada. Expulsaron al saboteador en Yampal y liberaron Sechnevoi en la región de Dnipropetrovsk. China se ha sumado a la guerra de Rusia contra Europa. Y Dmitry Medvedev nombró el objetivo de los ataques de drones rusos en el continente: asustar a la OTAN con la guerra. Hola, me llamo Katerina Nesterenko y ahora mismo lo más importante. Pero antes, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos en el vasto mundo de YouTube. Cada año, en la mañana del 7 de octubre, habrá un mensaje. ¡Feliz cumpleaños a mí! El cumpleaños de Putin. A Rusia le llegaron ardientes regalos ucranianos. Ayer, el abuelo cumplió 73 años. Las primeras explosiones en el aeródromo de Saki, en la Crimea ocupada, se escucharon alrededor de las 00:23. Luego, un nuevo récord. Drones ucranianos bombardearon una refinería de petróleo en Tyumen, ubicada a 2.000 kilómetros de la frontera ucraniana. Según testigos presenciales, al lugar llegaron más de 15 camiones de bomberos y ambulancias. En 1900... En Belgorod también recibieron saludos con nuevas explosiones y un apagón masivo. Además, la defensa antiaérea rusa también se unió a la celebración. En Stary Oskol, los operadores de defensa antiaérea lograron disparar contra un edificio de varios pisos. Felicitaciones por el cumpleaños de Putin. También hasta Nizhny Novgorod y Dzerzhinsk, en Yaroslavl, cerraron el aeropuerto. Mientras tanto, una de las refinerías más grandes de la Federación Rusa suspendió el funcionamiento de su unidad de procesamiento de crudo más potente tras un ataque con drones, informa Reuters. Se trata de la refinería de petróleo de Kirishi, en la región de Leningrado, a la que los drones ucranianos llegaron el 4 de octubre. Según la agencia, los trabajos de restauración podrían durar alrededor de un mes. Según fuentes del sector, en 2004, la planta procesó 17,5 millones de toneladas de petróleo, lo que representa el 6,6% del volumen total de refinación de petróleo en Rusia. Ese mismo año, la planta produjo 2 millones de toneladas de gasolina, 7,1 millones de toneladas de diésel, 6,1 millones de toneladas de fuel oil y 600.000 toneladas de betún. Mientras tanto, en la propia Rusia hay un déficit de energía eléctrica. Según el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, la escasez de capacidad ya ha alcanzado los 25 gigavatios. ¿Qué opinas? Las Fuerzas Armadas de Ucrania han desatado una verdadera guerra energética contra el agresor. Entonces, ¿qué les espera a los rusos en invierno si su dictador no entra en razón y no acepta entablar negociaciones de paz bajo las condiciones de Ucrania? Ahora mismo te lo contamos en nuestro reportaje. 8 aeropuertos cerrados. Incendios desde Tuapse hasta Nizhny Novgorod. 251 drones sobre 16 regiones. Del 5 al 6 de octubre, Rusia fue sometida al ataque de drones ucranianos más masivo de los últimos 6 meses. Se realizó un ataque contra la central termoeléctrica en Klintsy, región de Briansk. Allí comenzaron los cortes de luz. Y en Belgorod ocurrió un apagón total. Una parte de la ciudad quedó sin electricidad durante mucho tiempo. Y esto ya no es la primera vez. Y la ciudad se apagó. Buenos días, queridos amigos. Según los resultados del trabajo nocturno, y para empezar con los detalles, nuestra situación sigue siendo complicada. A pesar de todo, se mantiene una desconexión parcial en AT4, a pesar del punto PK4-456. En
Durante el invierno y la temporada de calefacción, Rusia ya está acostumbrada a atacar la infraestructura eléctrica ucraniana. Y por primera vez en los últimos 3 años y medio de guerra, Kiev no solo amenaza con ataques de represalia, sino que también los lleva a cabo. Si amenazan con un apagón en la capital de Ucrania, entonces en el Kremlin deben saber que también habrá un apagón en la capital de Rusia. Cualquier acción de Rusia dirigida a dañar a Ucrania provoca una respuesta simétrica. Esto también se aplica al sector energético. El presidente lo dijo absolutamente bien. Encontraremos las oportunidades, encontraremos las armas y llevaremos a cabo estas operaciones. Ellos definitivamente entenderán que de esta manera no lograrán ninguna ventaja. Cualquier acción de Rusia tendrá sin duda una respuesta. Andriy Gnatov, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un apagón en las regiones de Rusia e incluso en Moscú es bastante posible. Y hay varias razones para ello. Una de ellas es, por supuesto, los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania al sistema energético. Y la segunda son las sanciones que ya están en vigor y, en consecuencia, no es posible comprar repuestos y equipos y los que hay se están degradando y quedando inservibles. El sector energético de Rusia hoy es un barril de pólvora. El déficit de capacidad alcanza los 25 gigavatios. No se trata de un fallo aislado, sino de un fallo sistémico. Y estos no han sido todavía los ataques sistémicos que la propia Rusia está intensificando con sus acciones contra nuestro sector energético. En lugar de invertir en su propia tecnología y progreso, Moscú está perdiendo reservas debido a las sanciones y al envejecimiento de sus equipos. Andrei Kovalenko, jefe del KPD. Si Ucrania comienza a atacar sistemáticamente las centrales térmicas y eléctricas en todas las regiones de la Federación Rusa, como ocurrió en la región de Belgorod en la noche del domingo al lunes, será extremadamente difícil restaurar el sector energético ruso. Actualmente, 42 regiones de la Federación Rusa ya están imponiendo restricciones de consumo durante las horas pico. En el centro del país, en Siberia y en el lejano oriente, en todas partes se siente la escasez energética. Y eso es sin contar la capacidad destruida. Cuando los rusos destruyen el sistema energético ucraniano, nosotros tenemos un seguro, nos suministran kilovatios desde la UE, así como repuestos para la restauración. Por su parte, la Federación Rusa no cuenta con esa ayuda. Los trabajadores del sector energético allí solo pueden confiar en sí mismos. Y como demostró el último ataque en la subestación, el invierno en Rusia será muy largo, frío y oscuro. Leyendo los comentarios bajo los episodios anteriores, veo que muchos de ustedes nos ven desde Kazajistán, Moldavia, Europa e incluso Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, estamos muy agradecidos por su apoyo y orgullosos de tener espectadores tan sensatos. Escriban también bajo este episodio desde qué país nos ven y si en su país apoyan nuestra lucha contra el imperio del mal. Siempre leo sus comentarios con mucho gusto. Y nosotros, mientras tanto, continuamos. A continuación, lo más interesante. Parte de Zoom sin luz. La víspera, un dron ruso atacó una instalación de infraestructura civil en Zarezhnoe. En Kharkov, debido al ataque de drones enemigos, se produjeron interrupciones en el suministro eléctrico. También, como resultado de los bombardeos, las regiones de Chernigov, Dnipropetrovsk y Donetsk quedaron parcialmente sin electricidad. Aumenta el peligro en la central nuclear de Zaporizhia. El 6 de octubre, los expertos del OIEA registraron explosiones a solo 1 kilómetro de la planta. 2 proyectiles impactaron cerca y la propia central lleva ya 2 semanas sin suministro eléctrico externo. Los bombardeos aumentan los riesgos para la seguridad nuclear en la central, que por 2 semanas sin suministro eléctrico externo, según el director general. Rusia continúa atacando nuestro sistema energético, intentando dejar a los ucranianos sin luz ni calefacción. Pero el presidente Zelensky envía una señal clara a Moscú. Estamos preparados para los desafíos y haremos que Rusia pague por cada ataque. ¿Rusia va a hacer realmente en serio, de verdad? Todo lo posible para que no podamos extraer nuestro gas. Harán todo lo posible. Proteger todo esto será difícil. Se ha planteado la tarea, en paralelo, de tener dinero para importar gas, para que la gente tenga gas. ¿Qué pasará con la electricidad? Hoy me resulta difícil decirlo, pero estaremos preparados para todos los desafíos. Trabajamos en ello todos los días. Vamos a defendernos, vamos a luchar. Y los rusos deben saber que, paso a paso, vamos a aumentar la producción de todo lo necesario para que ellos también sientan lo que sentimos nosotros.
Este es realmente un mensaje poderoso, porque Putin solo entiende la fuerza, y Ucrania la está demostrando. Rusia ya está sintiendo lo que sentimos nosotros, los ataques en Belgorod, las paradas de las refinerías en la región de Leningrado, y no solo eso. El Kremlin está pagando por sus crímenes, y esto es solo el comienzo. ¿Están de acuerdo? Denle like y compartan este episodio porque nuestra lucha es común. El presidente Donald Trump declaró que en cierta medida ha tomado la decisión de transferir misiles de largo alcance Tomahawk a Ucrania. Sin embargo, según él, primero quiere saber exactamente para qué serán utilizados estos misiles. Mientras tanto, la reacción del Kremlin ante la transferencia de los Tomahawk a Ucrania no se hizo esperar. En Rusia afirman que temen a estos misiles y amenazan con atacar a los principales países europeos socios de Ucrania. Si se van a realizar ataques, entonces deberían dirigirse a aquellos países que juegan un papel importante en la confrontación con Rusia. Me refiero a los europeos. Después de todo, el Tomahawk es un misil que durante mucho tiempo estuvo en servicio en la Marina de los Estados Unidos en su versión nuclear. Sí, el presidente Obama, por así decirlo, aparentemente renunció a ellos, pero no fueron destruidos, están almacenados y esperando su momento. Y, por cierto, Trump dijo que serán devueltos a la flota naval. Por lo tanto, no se puede descartar que si se suministran, aunque sea sin ojivas nucleares, pero si el misil es un portador potencial, los ucranianos, con la ayuda de los estadounidenses, puedan, por así decirlo, hacer algo allí. El portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, declaró que el suministro de misiles de crucero estadounidenses Tomahawk a Ucrania significará una escalada del conflicto. Además, el propio Vladimir Putin amenazó a Donald Trump con romper relaciones en caso de que estos misiles fueran entregados a Ucrania. Según Peskov, la posición de Rusia respecto a los Tomahawk fue con una insinuación. Supuestamente, se podría tratar de misiles con una carga nuclear. Esto será una escalada, pero no podrá cambiar la situación para Kiev. Según las estimaciones del Instituto para el Estudio de la Guerra, al menos 1.945 instalaciones militares rusas se encuentran dentro del alcance de los misiles Tomahawk. Y en un radio de 1.600 kilómetros, no menos de 1.655. Al recibir tales misiles, Ucrania podría debilitar significativamente la capacidad de combate de la Federación Rusa. El posible suministro de misiles Tomahawk a Ucrania fue comentado en redes sociales por el diputado Yegor Cherniam. En cuanto a la decisión de Trump de proporcionarnos Tomahawks, todo no será tan rápido como nos gustaría, porque esto es, ante todo, un medio de presión sobre Putin y un intento de obligarlo a negociar, y solo después de eso, un refuerzo de nuestras capacidades militares. No es casualidad que Trump dijera que casi ha tomado una decisión, que no quiere una escalada y que quiere aclarar cómo se utilizarán estos misiles. Al principio nos darán los misiles, pero solo unos pocos o un par de decenas, pero no nos permitirán usarlos de inmediato y observarán la reacción del Kremlin. Si no hay reacción, podremos lanzar algunos contra la frontera rusa. Si después de esto Putin tampoco accede a negociar, podremos aumentar un poco el alcance y los suministros crecerán ligeramente. El alcance de uso y el volumen de suministros de misiles aumentarán a medida que Putin continúe escalando la guerra. Y, finalmente, solo después de un tiempo se levantarán todas las restricciones, excepto, quizás, los ataques al Kremlin y directamente a Putin. Toda esta epopeya puede llevar, como mínimo, varios meses. Pero esto ya es una presión real y un argumento real. ¿Recibirá Ucrania los Tomahawk y cuándo podría suceder esto? Escriban sus opiniones en los comentarios, sin falta los leeré. China está proporcionando a Rusia sus datos satelitales que ayudan al agresor a lanzar ataques contra Ucrania. Así lo informó a Ukrinform una fuente de la inteligencia exterior. Durante el reciente bombardeo en el oeste de Ucrania, que cobró vidas humanas, se registraron 3 satélites chinos sobre la región, informa Menitari. ¿De verdad Xi Jinping se ha puesto abiertamente del lado de Putin? Todos los detalles en nuestro reportaje. China sigue aparentando que mantiene la neutralidad en la guerra de Rusia contra Ucrania, pero en realidad espía desde el espacio, transmitiendo información al Kremlin. Con China se han formado relaciones únicas. Durante el ataque nocturno ruso contra Ucrania el 5 de octubre, se observó precisamente actividad china sobre las regiones occidentales.
Según el servicio de monitoreo Hevanevav, que rastrea el movimiento de satélites, al menos 3 satélites de reconocimiento chinos de la serie Yuan 33 sobrevolaron Leópolis y las regiones vecinas. Los espías de hierro lograron dar 9 vueltas durante la noche. Por la mañana se les unió otro, capaz de realizar reconocimiento óptico. Su misión era realizar 7 pases más durante el día. Porcelana fue capaz de crear una constelación bastante grande de satélites de reconocimiento. Utiliza esta información y la proporciona a Rusia. Las órbitas de los satélites pasaban a baja altitud, lo que permitía obtener imágenes claras y detalladas. Los analistas no descartan que tal coincidencia en el tiempo y la ruta no sea en absoluto casual. Esto puede ser una prueba de la cooperación de inteligencia entre Pekín y el Kremlin, con intercambio de datos sobre la situación aérea, la ubicación de los sistemas de defensa antiaérea y el movimiento de la aviación ucraniana. La inteligencia exterior ucraniana lo confirma. Existen hechos de alto nivel de interacción entre Rusia y China en la realización de reconocimiento satelital sobre el territorio de Ucrania, con el objetivo de identificar y obtener información adicional sobre objetivos estratégicos para su destrucción. Al mismo tiempo, como hemos visto en los últimos meses, estos objetivos pueden pertenecer a inversores extranjeros. Como era de esperar, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China se apresuró a declarar que no sabe nada sobre la transferencia de datos satelitales a los rusos para llevar a cabo ataques con misiles contra Ucrania. Los diplomáticos chinos subrayaron que Pekín mantiene una posición honesta, objetiva e imparcial respecto a la crisis ucraniana. China no es ni la parte que inició la crisis ucraniana ni un participante en ella. Sin embargo, como somos un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y un Estado responsable, siempre mantenemos una posición objetiva e imparcial. Promovemos activamente la reconciliación y las negociaciones, y este enfoque ha recibido un amplio reconocimiento por parte de la comunidad internacional. Sí, en la retórica oficial de la República Popular China todavía no hay lugar para la palabra guerra, que Putin desató de manera vil en Ucrania. Mientras tanto, los satélites Yaogan continúan observando Ucrania desde órbitas a unos 700 kilómetros de altura, dando una vuelta completa a la Tierra cada 1 hora y media. Oficialmente estudian los recursos naturales y previenen desastres naturales. Pero en la práctica, se trata de aparatos militares con radares capaces de ver incluso a través de las nubes, el humo e incluso durante la noche. Quiero recalcar una vez más que la cooperación ruso-china en la arena internacional es, sin duda, uno de los factores clave de la estabilidad mundial, de la estabilidad estratégica. Estos satélites son un producto de la nueva generación de inteligencia china, lanzados en los años 2022 a 2023. Proporcionan una observación de alta precisión, cercana en calidad a los sistemas occidentales. China, al igual que Estados Unidos, cuenta con este sistema de inteligencia satelital en tiempo real. En la Federación Rashista no existe el modo en línea. Ellos tienen GLONASS, que no cubre completamente la superficie terrestre. No hay suficientes satélites en órbita para cubrir toda la superficie del planeta. Y no pueden operar en tiempo real, no tienen ese tipo de inteligencia, pero China sí la tiene, y China proporciona datos para la selección de objetivos y la realización de ataques con misiles. No tengo dudas de que China también transmite a la Federación Rashista los resultados de los ataques en tiempo real. Ya en 2024, la inteligencia estadounidense informaba que China proporciona a Rusia toda la información de inteligencia necesaria, que se utiliza no solo en la guerra contra Ucrania, sino también para monitorear la actividad militar de la OTAN en Europa. Además, en 2022, una empresa vinculada al grupo Wagner adquirió 2 satélites chinos para la recopilación de datos de inteligencia, firmando un contrato por más de $30 millones. Desde la primavera de 2024, Pekín ha intensificado su apoyo militar a Moscú. No se trata solo de inteligencia, sino también del suministro de óptica para equipos militares, combustible para misiles y maquinaria para la producción de tanques. La participación de Rusia es la 4ª en el volumen de comercio de China. ¿Entiendes? Esto tiene importancia para todos. China también suministra a Rusia productos químicos especiales, pólvora y equipos para 20 fábricas militares de la Federación Rusa.
En los Shahed que Rusia utiliza para bombardear ciudades ucranianas en el año 25, se han encontrado nuevas antenas protegidas con inscripciones en chino, mientras Pekín, encabezado por Xi Jinping, niega una estrecha amistad con el dictador Putin para principios del año 2025, hasta el 80% de la electrónica crítica para los drones rusos es de origen chino. Los soldados ucranianos han completado por completo la eliminación de los ocupantes rusos en Yampol, en el Donbass. La situación en la región se ha estabilizado. Sin embargo, las fuerzas rusas continúan intentando ejercer presión sobre las posiciones ucranianas mediante diversos métodos. Mientras tanto, en la dirección de Pokrovsk, la situación sigue siendo tensa. Según el analista militar ucraniano Muchtov, los barrios de Shashtersky y Solnechnoy han pasado a la llamada zona gris. El plan general es capturar las ciudades de Siuga y Svostok, rodear las líneas defensivas y avanzar hacia la retaguardia. El comportamiento y la dirección de movimiento repiten los escenarios ya ensayados por ellos de rodeos y avances hacia las zonas traseras. Según el portal Dipstetra, las fuerzas han bloqueado Maliivka en la región de Dnipropetrovsk. Además, el enemigo avanzó cerca de Novoevanivka y Okhotniche en Zaporizhia, Voronove en la región de Dnipropetrovsk, así como cerca de Belagora en la región de Donetsk. Pero también hay buenas noticias desde la región de Dnipropetrovsk. Allí, los combatientes de la 141ª Brigada Mecanizada Independiente llevaron a cabo una exitosa operación de asalto y liberaron la aldea de Sechneve. Sí, en las imágenes publicadas se muestran acciones de combate reales, durante las cuales el destacamento de asalto Shkval eliminó a 50 ocupantes rusos y capturó a otros 8. Sin embargo, eso no es todo. Los defensores ucranianos asestaron potentes golpes contra el equipo y las posiciones enemigas. En particular, fue destruida una estación de radar rusa, un sistema de guerra electrónica y un CITEL, un sistema raro y extremadamente peligroso, capaz de bloquear las comunicaciones y la navegación GPS a una distancia de hasta 50 kilómetros. Además, por primera vez en la historia, los militares ucranianos destruyeron con un dron un robot de combate ruso Courier, equipado con un lanzagranadas automático AG-S-17 en la zona de Pokrovsk. Y en la orilla izquierda del Dnieper, los pilotos de drones ucranianos y los operadores de telemandos destruyeron un puesto de control de drones enemigos. Un almacén de municiones de campaña, antenas de comunicación, transporte y personal enemigo. Mientras tanto, en la propia Rusia, la situación es inestable incluso entre los aliados. En las redes sociales se difunde información de que en la región de Kursk están surgiendo conflictos entre militares rusos y unidades de Corea del Norte. Los coreanos reaccionan de manera agresiva al uso de teléfonos móviles. Incluso han abierto fuego contra vehículos rusos en las zonas fronterizas. La gente tiene miedo de sacar sus teléfonos. Los coreanos piensan que si grabas, eres un espía. Ha habido casos en los que dispararon solo por tener una cámara en la mano. Formalmente, son aliados, pero da la impresión de que somos nosotros quienes tenemos que adaptarnos. Y esto ya no son rumores. Sobre estos incidentes, informan varias unidades a la vez. No me canso de admirar el valor y el heroísmo de los soldados ucranianos. Ellos mantienen el frente y resisten a una enorme horda que los supera ampliamente en número. Por eso les pido que apoyen a las Fuerzas Armadas de Ucrania y si no pueden hacerlo económicamente, escríbanles palabras de apoyo en los comentarios. Sé que ellos nos ven. Además de los coreanos, en el lado del ejército de Putin también están luchando alrededor de 5.000 cubanos. Así lo informa la Casa Blanca. Les contaremos cómo los reclutadores rusos engañan a extranjeros ingenuos para atraerlos a una muerte segura. En las filas de los aliados que luchan por Rusia hay refuerzos. Esta vez desde la lejana América Latina, de Cuba. Ellos han estado luchando activamente desde los años 60, específicamente con la llegada de Fidel Castro al poder en la isla de Cuba. Los soldados cubanos también lucharon en América Latina. Luego Fidel Castro tuvo la idea de desembarcar con el ejército cubano en África, levantar una rebelión para convertir a toda África en comunista. Había ideas tan descabelladas como esas.
Por lo tanto, para los cubanos luchar es una forma de ganar dinero, dada la absoluta pobreza del país. Según documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos revisados por Reuters, La Habana no está simplemente apoyando las políticas del Kremlin. Podría enviar hasta 5.000 de sus ciudadanos a la guerra contra Ucrania. Y sabía que el contrato era real cuando llegué. La Federación Rusa me trajo aquí. Todos aquí sabían por qué vinieron. Lo sé con seguridad. Todos sabían que habían venido a la guerra. Este es Enrique González. Se unió al ejército ruso para ganar algo de dinero matando ucranianos. Y me enteré de que mi hijo fue reclutado el día que se fue. No sé cómo fue ese proceso porque él nunca me contó nada. Lo entendí cuando él estaba en el aeropuerto. Me llamó y me lo contó todo. El reclutamiento activo de cubanos para la guerra comenzó ya en 2023. Después de que el dictador ruso firmara un decreto que permite a los extranjeros que ingresan al ejército obtener la ciudadanía rusa de manera acelerada. Después de eso, decenas de cubanos se lanzaron a la guerra. La pobreza obliga. Si no viviéramos en tanta miseria, estoy segura de que esas personas no habrían ido a Rusia. Así es, trabajas y trabajas. Mi esposo se mataba trabajando en Cuba. Un día me dijo, ya no puedo soportarlo más. Le pregunté qué había pasado. Él respondió, no te preocupes, sé lo que hago. Así era mi esposo. Según los datos disponibles, los centros de reclutamiento están ubicados en diferentes regiones. A los candidatos les prometen salarios de entre $1,500 y $2,500 al mes, ciudadanía o permiso de residencia, subsidios en caso de heridas y otros beneficios. Para algunas empresas, Moscú crea paquetes completos de ofertas: pago, alojamiento, legalización. Todo esto hace que la oferta sea atractiva para personas económicamente vulnerables. El método para atraer soldados extranjeros es bastante simple. Se eligen los países más visibles, es decir, países de América Latina o África o incluso países asiáticos. Me refiero a que, por ejemplo, a Corea del Norte se le ofrece un pago más o menos competitivo y la gente estará dispuesta a luchar. Es decir, la cuestión no es solo sobre los cubanos, que son unos 5.000 los que están luchando. Esas son las cifras que circulan en la red. Se trata de unos 3.000 militares norcoreanos y varios miles de mercenarios de países africanos. Intermediarios, incluidos agencias de viajes, reclutan por miles a extranjeros, mercenarios, para el llamado Batallón Internacional de Élite de Rusia. Utilizan campañas publicitarias llamativas, promesas de altos ingresos y trucos al firmar los contratos. La propaganda y el reclutamiento se realizan principalmente a través de Telegram, según escribe el Los Angeles Times. La publicidad era sencilla. Suscríbete por 1 año para luchar del lado de Rusia en la zona de la operación militar especial, es decir, en la guerra en Ucrania, y obtén la ciudadanía, atención médica gratuita, dinero y tierras, según el reportaje de Los Angeles Times. Pero no todo se hace de manera honesta. Los contratos para extranjeros a menudo están redactados de tal manera que no pueden entenderlos completamente. Proporcionan un traductor, pero no hay Wi-Fi. Después de llegar al frente, las solicitudes para rescindir el contrato requieren un pago de hasta $6,000. Otro método de los reclutadores son las visas de estudiante y de turista. Muchos extranjeros inicialmente llegan a Rusia con estas visas y luego firman un contrato con el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Son recibidos por intermediarios y oficiales rusos directamente en los aeropuertos. Para motivar a los nuevos mercenarios, los reclutadores publican mensajes sobre supuestas victorias del ejército ruso, ocultando las derrotas. A pesar de todos los riesgos, el interés de los extranjeros no desaparece. Mientras tanto, en Estados Unidos se intensifican los esfuerzos diplomáticos para neutralizar el factor cubano en la guerra de Rusia contra Ucrania. La administración de Donald Trump moviliza a los diplomáticos estadounidenses para luchar contra la resolución de la ONU que pide el levantamiento del embargo comercial de muchos años contra Cuba. En el documento de la Oficina de Prensa del Departamento de Estado se destaca que Cuba utiliza iniciativas internacionales, como la resolución anual de la ONU, para presentarse como víctima de sanciones, aunque en realidad sus ciudadanos están involucrados en acciones de combate del lado del agresor.
El régimen cubano no pudo proteger a sus ciudadanos de ser utilizados como peones en la guerra ruso-ucraniana, declaró un representante del Departamento de Estado. Cada alma reclutada no es solo una cifra en las estadísticas. Para el Kremlin, esto es una oportunidad de tomar la delantera. Moscú amplía sistemáticamente el grupo de extranjeros dispuestos a luchar por sus intereses. Para el país terrorista, estas personas no son más que mano de obra barata y carne de cañón. Para los mercenarios, es una oportunidad de ganar dinero fácil. China se ha unido a la guerra híbrida de Rusia contra Europa. Así lo informa Bloomberg. El columnista de la agencia, profesor distinguido en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, Hal Brands, escribe que la guerra híbrida de Rusia contra Europa se está expandiendo. Los vuelos constantes de drones interrumpen el tráfico aéreo. Aviones rusos cruzan el espacio aéreo de Estonia. Agentes de Moscú intentaron influir en las elecciones en Moldavia. Además de todo esto, la campaña incluye el sabotaje de embarcaciones submarinas, provocaciones en los Balcanes y vigilancia de líneas de comunicación críticas en el Atlántico. El objetivo del Kremlin, según Brands, es debilitar la mitad oriental de la OTAN, intimidar a Europa y separarla de Estados Unidos. Putin está dividiendo a Europa mientras ataca simultáneamente a Ucrania. Su motivación es multifacética. La guerra híbrida está destinada a castigar a Europa por apoyar la resistencia ucraniana. Advierte a los países europeos sobre las consecuencias de desplegar tropas en Ucrania tras un posible alto el fuego. De manera más fundamental, la guerra híbrida está dirigida a debilitar y desestabilizar la parte oriental de la Alianza Transatlántica, que durante mucho tiempo ha contenido la influencia de Rusia, al tiempo que la separa de su parte occidental. El sueño más íntimo de Moscú, como dijo una vez el líder soviético Nikita Khrushchev, era romper la alianza entre Estados Unidos y Europa. Las ideologías cambian, pero los imperativos geopolíticos permanecen. Bloomberg informa que China lleva a cabo ciberataques y apoya empresas conjuntas con la Federación Rusa en materia de desinformación. Además, Pekín está fortaleciendo su influencia en el sudeste de Europa, creando la llamada cortina de seda, que podría dividir la región. Brands responde que la alianza entre el Kremlin y Pekín aumenta la necesidad de rearmar a Europa y de apoyar a Ucrania para mantener la seguridad del continente y la unidad transatlántica. Pero eso no es todo. El medio político informa que los petroleros de la flota en la sombra de Rusia continúan descargando petróleo en las costas de Europa. A pesar de las sanciones, lo que evidencia la incapacidad de los países del continente para frenar esta actividad. Según el medio, el año pasado, al menos 5 petroleros de la Armada rusa que elude las sanciones estuvieron en aguas europeas sin obstáculos tras descargar petróleo, como lo demuestra una investigación del grupo periodístico sin fines de lucro Source Material y Político. 2 de estos buques ya estaban sujetos a sanciones británicas antes de dejar rastros de petróleo en el mar. El ministro de Energía de Letonia, Kaspars Smelts, calificó esos incidentes como un enorme problema. Según él, los europeos han tenido suerte de que, por el momento, no se haya producido una catástrofe ecológica. La flota en la sombra es un intento desesperado y peligroso de Putin por mantener los ingresos del petróleo. Al mismo tiempo, contamina el mar. Utiliza barcos que ignoran los estándares básicos de seguridad, aumentando el riesgo de derrames de petróleo catastróficos. ¿Qué opinan? ¿Cuáles son los planes de Rusia y China? Escriban sus ideas en los comentarios. Definitivamente los leeré. El gobierno de Letonia decidió continuar con el cierre parcial del espacio aéreo en la frontera con Bielorrusia y Rusia. Así lo informó el Ministerio de Defensa del país. Sin embargo, el ministerio no especificó cuánto tiempo estará vigente el cierre. Se señaló que funcionará por la noche de las 20:00 a las 7 de la mañana. El Ministerio de Defensa explicó que la decisión se tomó debido a incidentes de violación del espacio aéreo en otros países de la OTAN. Les recuerdo, el espacio aéreo. En este tramo de la frontera de Letonia se cerró por primera vez del 11 al 18 de septiembre. Luego extendió la restricción hasta el 8 de octubre, solo durante la noche, cuando el riesgo de aparición de drones es más alto. Bueno, estoy segura de que Letonia no será la única. Pronto se le unirán otros países. Dale like si estás de acuerdo. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, nombró el objetivo del ataque de drones desconocidos a instalaciones estratégicas en Europa.
Al mismo tiempo, confirmó indirectamente que Rusia está detrás de esto. Lo principal es que los europeos poco inteligentes sientan en su propia piel lo que es el peligro de la guerra, que tengan miedo y tiemblen como animales tontos en el rebaño, llevados al matadero, que se ensucien de miedo al presentir su cercano y doloroso final. Quizás entonces entiendan lo que es la guerra y les arranquen la cabeza a sus monstruos como Scholz y Macron, que ganan dinero y puntos políticos a costa de la sangre. Mientras tanto, en el Instituto para el Estudio de la Guerra están seguros de que Rusia está preparando el terreno informativo y psicológico para una posible guerra con la OTAN. Al mismo tiempo, los analistas señalan un aumento en el número de declaraciones y operaciones bajo falsa bandera dirigidas contra países europeos, desde Polonia y Moldavia hasta Serbia, así como un incremento en el número de sabotajes, ataques, drones y operaciones cibernéticas especiales. Moscú busca sembrar el miedo en Europa, debilitar la determinación de la OTAN y reducir el apoyo a Ucrania. Rusia, al parecer, está llevando a cabo una preparación coordinada dentro de una fase física y psicológica, creando condiciones para posibles escenarios militares. Este tipo de actividad organizada indica que Rusia ha pasado a la primera fase de preparación. La fase 0, para pasar a un nivel de guerra más alto que aquel en el que está involucrada actualmente, en particular hacia una posible guerra con la OTAN. ¿Qué creen ustedes que realmente planea Rusia? Escriban sus opiniones en los comentarios. Aquí está esta noticia. En Ucrania ha aparecido un nuevo cazador de drones. La startup tecnológica ucraniana Diki Ashershny desarrolló su propio dron interceptor en tan solo unos meses y lo llamó Sting, que en inglés significa aguijón o picadura. Según informan periodistas alemanes, el más reciente cazador de drones de fabricación ucraniana, según expertos militares, establece nuevos estándares para la defensa antidrones europea. Hace unos 5 meses, este cazador de drones interceptó con éxito por primera vez un dron enemigo y a una velocidad de más de 315 kilómetros por hora. Altura máxima, 3.000 metros. Precio, $2.100. Hace aproximadamente una semana, los avispones salvajes informaron en la red social X que el Sting ayudó a los militares a destruir más de 500 objetivos en solo 2 meses de uso. Y dicen que esto es solo el comienzo. Los medios informan que Kiev busca producir en masa miles de Sting para destruir drones rusos de manera más económica y eficiente. Teniendo en cuenta los casos de detección de drones en los países de la OTAN, el interés por esta tecnología también ha aumentado en Europa. Bueno, esperaremos nuevos y no menos interesantes informes sobre los éxitos del Sting. ¿Y recuerdan esa absurda declaración de Putin en la entrevista con Tucker Carlson, donde dijo que Ucrania era un estado artificial creado por el liderazgo soviético a expensas de los territorios de otros países? Así que existe evidencia de que Europa ya nos conocía hace 270 años. El bloguero francés Xovet Teitelman encontró en la Biblioteca Nacional de Francia un mapa de 1754 con la inscripción Ucrania, país de los cosacos. Escuchen lo que dijo. Dios mío, ¿acaso no está escrito aquí Ucrania, país de los cosacos? Miren hasta dónde se extiende, muy lejos. ¿Y qué tenemos al norte? ¿El Imperio Ruso o Moscovia? Ese es Mordor en el norte. Por eso, rusos, estudien historia, porque en el siglo XVIII Europa conocía a Ucrania como el país de los cosacos y a Rusia como Moscovia, de la que ustedes reniegan tan fervientemente como si fuera lepra. ¿Ven? Otra mentira de Putin sobre la supuesta artificialidad de Ucrania se desmorona cuando la verdad sale a la luz. Así que, para que lo sepan de una vez por todas, la estatalidad ucraniana existía ya cuando en sus pantanos solo había ranas croando. ¿Qué les parecen nuestras noticias? Escriban qué deberíamos corregir para mejorar. Sin duda lo tendremos en cuenta. Mientras tanto, denle like a este video para apoyar lo que hacemos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse los próximos episodios. ¡Nos vemos!